la forma en cómo cada uno de nosotros experiencia sus deseos, sus emociones, sus conocimientos, su propia historia personal de vida. Ajá. Entonces, lo que voy a recuperar el día de hoy es cómo las experiencias son generadoras de aprendizaje. Entonces, les digo a grandes rasgos a qué me refiero o cómo lo vamos a trabajar. Va a ser igual que la semana pasada, la sesión partida en dos partes. La primera, que es como intentar generar no un concepto, pero sí una serie de reflexiones que tengan que ver con esto que yo he llamado experiencia generadora de aprendizaje. Y entonces, ¿cómo se logra esta experiencia o cómo se logran estas experiencias? Recuerden que estamos ubicados en un ambiente de aprendizaje, ¿sí? En donde se recuperan todas esas experiencias. Y entonces, ¿cómo la experiencia me lleva a adquirir aprendizajes, a generar aprendizajes, ¿sí? Hace un par de días, en el seminario que trabajo en el instituto, yo decía, somos constructores de conocimiento, todos. Y entonces una de las estudiantes me decía, no, nosotros no generamos conocimiento. Yo le decía que sí. De acuerdo a lo que trabajamos la sesión anterior, ¿por qué la respuesta es afirmativa? ¿Por qué nosotros somos generadores de conocimiento? No es uno en sí acabado, exacto, transformando, de alguna manera cambiando, transformando. Cada uno va generando su y es un conocimiento. Claro. Es que fíjense, tenemos nosotros como sujetos formados en esta sociedad, creemos que el conocimiento se genera en grandes espacios, por ejemplo, en un laboratorio. Por ejemplo, hay teóricos que hablan como Piaget, que generó teorías, ¿no? Hay muchos teóricos que generan esos conocimientos nuevos. Y entonces la estudiante me dice, no, es que yo no soy capaz de generar conocimientos. Entonces yo le decía, justo de eso trata la perspectiva desde la que estoy trabajando, ¿sí? No era esta sesión, o bueno, no era la sesión de ambientes de aprendizaje con ellos, pero estábamos trabajando un documento que tiene que ver con la forma en cómo los sujetos aprenden. Y cuando yo aprendo, ¿qué es lo que aprendo? ¿Qué es lo que se genera en mí? Decía el maestro, nuevos conocimientos, nuevas formas de interpretar la realidad, ¿sí? En una sesión con un grupo de maestros también a la que fui la semana antepasada, un maestro me decía que estaba muy contento porque había estado propiciando la generación de nuevas reflexiones en sus estudiantes y que una niña le había dicho, no entiendo cómo se hace la división. Dice, entonces, ahí me tiene otra vez explicando. Y la niña me seguía diciendo, no entiendo cómo se hace la división. Dice, entonces yo le dije, bueno, la siguiente sesión yo creo que vamos a pensar en otra forma diferente. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que la niña al día siguiente llegó con una serie de operaciones en su libreta y le dijo, esta es una división, ¿verdad? Entonces lo que ella generó es una forma comprensiva para ella de resolver una división, ¿no? Entonces el maestro decía, él era de matemáticas también bueno, ustedes son de básico, ellos eran de secundaria, me decía, es que la forma en cómo ella logra resolver el problema es lo importante, ¿no? Podemos decirle una serie de pasos estandarizados que forman o conforman una teoría, pero al final las personas somos capaces de generar reflexiones que nos llevan a la obtención de nuevos conocimientos, ¿no? Hola. Buenos días, Tomás. Disculpe la demora. No, no te preocupes, gracias. Media. Entonces, la forma en cómo se desarrolla el conocimiento
es cuando padecemos. La niña que tenía un problema, no sabía cómo resolver una división y al maestro no le entendía cómo debería de resolver la división. Y entonces lo que ella hace es llegar a su casa y empezar a reflexionar sobre la forma en cómo podía resolver ella ese problema, ¿no? Y entonces a eso, justamente a eso es a lo que yo he llamado experiencias generadoras de aprendizaje. Y entonces, fíjense, diríamos que las experiencias de aprendizaje tienen que ser significativas, ¿no? Ustedes no aprenden una nueva ruta para llegar a su trabajo si aquella ruta que descubrieron les genera problemas, ¿no? Entonces, si les sigue generando más problemas, pero hay otra ruta que ustedes tomaron y a través de la cual ustedes lograron llegar al trabajo de mejor forma, entonces dicen, la experiencia de aprendizaje ha sido significativa, ¿no? Entonces, hablamos que se aprende cuando tenemos problemas, pero este problema tiene que ser significativo, porque si yo resuelvo un problema y no me fue significativo, no genero conocimiento, no genero aprendizajes. Y entonces las experiencias tienen que ser, en primer lugar, significativas. En segundo lugar, y aquí es donde me voy a saltar, dice, las experiencias tienen que ser generar condiciones o a través de generar condiciones que propicien el pensamiento crítico, ¿sí? Me voy a saltar las que vienen para trabajar esto del pensamiento crítico y ahorita me regreso, ¿sí? ¿Qué es el pensar? Es un proceso mental. Ok, es un proceso mental. Es un acto que reflexiona. Somos muy dados a decirle a las personas, y lo voy a hacer con ustedes. Si yo les digo, piensen, levanten la mano, ¿todos tienen hijos? ¿No? ¿Pero todos tienen hermanos? Ok, y entonces pensemos, ¿no? Así, piensen en su hermano favorito. Y si solo tienen un hermano, pues piensen en su hermano o su hermana, ¿no? ¿Ya? Ok, ¿qué me diría de su hermano o hermana que pensó? ¿Qué pienso? Mi primer trabajador, se esfuerza, es constante, siempre aprende más. Ok, eso es pensar en tu hermano. Me viene la asocio con eso. Y viene una imagen de tu hermano. Sí, la imagen. Viene la imagen y a lo mejor algún detalle característico de su hermano. Pues yo le diría que eso no es pensar en su hermano. ¿Qué es pensar entonces? Sí, lo traen a la mente. ¿Pero qué están haciendo? Están recreando la imagen de su hermano. Eso no es pensar, ¿no? ¿Qué es el pensar entonces? Si decimos que el pensar es reflexionar, entonces, por ejemplo, si su hermano ahorita le hablara o alguien le dijera, alguien le habla cercano a su hermano y le dice, su cuñada, se me ocurre, su cuñada le habla, oye, fíjate que está en tal parte, ¿cómo se llama? Daniel está en tal parte y tiene un problema, y no le dice más. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? Cuando hay un problema, empiezan a reflexionar, a ver, me dijo, está en tal parte, ¿qué está haciendo allá? Tendría que estar en su trabajo o tendría que estar en tal parte. ¿Por qué me llama a mí? ¿Y por qué no le llama a fulanito que está más cerca? Ya le habrá llamado. Y entonces empezamos a hacernos preguntas y empezamos a reflexionar sobre su hermano. Porque de la otra forma lo que tenemos es una representación mental. O sea, hay diferencia entre hacer o tener una representación mental. Por ejemplo, ustedes si saben hacer divisiones, regresando al ejemplo de las divisiones, ustedes tienen a lo mejor la imagen de, no sé cómo se llama matemáticamente, pero yo le diría la parte que divide, ¿no? Del divisor y del dividendo y todo ese rollo.
ahí no estoy pensando. Ahí lo que estoy haciendo es una representación mental de la división, ¿no? Y a lo mejor la visualizo con algunos números y vienen toda la parte de cómo se resolvió una división, ¿no? Esa es una representación mental, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo ahora, piensen en su mamá, ¿no? Si yo les preguntase ahora, para que no hagan la representación mental, ¿qué elemento distingue fundamentalmente a su madre? Y que la distingue de las demás. Porque si me dicen, mi madre es cariñosa, la mía también. Mi madre me quiere mucho, la mía también. Mi madre me llama cariñosamente, ¿no? La mía también. Entonces, si yo les digo, ¿qué es aquello que ustedes han descubierto en su mamá? Que podrían decir que no está en las demás. ¿Y qué están haciendo? Se me vino a la mente más bien la genética. Yo traigo su ADN. Ok, pero fíjate, tú traes la genética, traes su información genética de tu madre y eso te distingue de los demás. A que si me dicen, pero si yo no te hubiera dicho esto, ¿en qué hubieras pensado? Hubiera traído la representación mental de su madre. ¿Sí me explico? Entonces, el pensamiento crítico justamente se revela como un proceso, no como fíjense, si yo les digo, piensen en su madre y lo que traen es la representación, no hay un proceso, es algo que ya tienen acabado de ella. ¿Sí me explico? Entonces, el pensar es un proceso, no es la representación mental, sino es la reflexividad que hacemos sobre algún problema generalmente. Si la experiencia se padece, entonces, cuando alguien les llama y les dice, tu hermano, tu mamá, tu hijo, tu esposa está en tal parte y tiene un problema, lo que hacemos es empezar a pensar, a reflexionar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién le voy a llamar? ¿Cómo voy a resolver el problema? Y ahí está el proceso, ¿no? Entonces, cuando decimos que en la escuela vamos a promover el pensamiento crítico y solamente les decimos, aquí está el contenido, entonces hacemos representaciones mentales del contenido y no estamos generando conocimientos. ¿Sí me explico? Un poco lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes, si quieren, ¿no? Por eso es que como parte del taller, lo que vamos a hacer en la segunda parte es vamos a trabajar con un textito, ¿no? Para ver si podemos hacer este proceso. No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna pregunta o alguna objeción incluso, ¿no? Ok, entonces decimos, el pensamiento crítico es un proceso. Entonces, de entrada, si yo les digo, piensen en su mamá, ¿qué me dirían? Que la indicación está mal formulada. O que tendría que ser más explícita sobre qué elemento quiero qué proceso quiero que hagan cuando yo les digo piensen en su mamá. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, somos lenguaje y como decimos las cosas es como uno va generando realmente experiencias o no. ¿Sí? No generamos experiencias cuando a los estudiantes les damos el contenido y ahí está. Pero si a los estudiantes les damos el contenido y los movilizamos para generar experiencias, que puede ser a través de preguntas, ¿sí? Esa sería una vía, por ejemplo. No estoy dando recetas, pero podría ser una vía, ¿no? Porque hay un proceso que genere proceso que se vislumbra como una serie de reflexiones sobre las cualidades de algo. Por ejemplo, yo les decía, a ver, ¿cuál es la cualidad que distingue a su mamá de todas las demás? ¿No? Tendrían que estar, a ver, ¿qué la distingue de las demás personas? Porque hay elementos que tenemos como muy introyectados de lo que son las mamás, ¿no? Y entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son los problemas que has tenido con ella? Eso es diferente de los demás, ¿o no? No todos tenemos los mismos problemas con nuestra madre. Entonces, ¿cuáles son los problemas que has tenido con ella? ¿Y cómo los han resuelto? ¿Qué ha quedado pendiente? ¿Sí se fijan? Entonces,
pensar sobre ello, entonces, ¿qué hacemos? Recrear, hacemos una representación mental de lo que es el problema, pensamos sobre ello, recreamos, interpretamos, también valoramos, otorgamos sentidos, bajo un horizonte de sentido. A ver, cuando yo hablo de horizonte de sentido, no me acuerdo si lo trabajamos la sesión pasada, un horizonte de sentido es aquello que nos pertenece, que forma parte de nuestra historia. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes son docentes de educación media superior. Yo también fui docente de educación media superior. Y seguramente las experiencias que yo tuve hace 20 años, que es cuando yo trabajaba en media superior, no son las mismas que están ahora, ¿no? Entonces, mi horizonte de sentido es diferente al de ustedes, aun cuando yo trabajé en el mismo nivel que ustedes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo soy una persona diferente. Segunda razón, porque las personas con las que yo trabajaba eran los adolescentes del año 2000, ¿sí? No eran los adolescentes de hoy. Ellos no tenían celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi horizonte de sentido se vuelve diferente porque mis experiencias, mi historia personal hace que yo vea las cosas de forma diferente que ustedes. ¿Sí me explico? Eso no es ni bueno ni malo, simplemente diríamos somos diferentes, ¿no? Entonces, otorgamos ese sentido. Yo les podría decir, ay, pues es bien fácil trabajar con los de media superior. Y ustedes dicen, bueno, en tus tiempos, ¿no? ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque mi horizonte de sentido es otro, ¿sí? Incluso yo trabajaba en Aragón y trabajaba en Ciudad Nezahualcóyotl. Y entonces los chicos de Aragón eran de la sección Valle 1, y entonces ellos decían, nosotros no somos de Nesa, y así un poco, ¿no? Vestían diferente a los de Nesa. Y yo diría, se creían no solo diferentes, sino mejores que los de Nesa, ¿no? Cuando yo les decía, es que yo vengo de Nesa corriendo porque tuve clases en la mañana con ellos, ay, ¿trabaja en Nesa? ¿No? Entonces, las experiencias de sentido de ellos eran diferentes y por lo tanto hacían ver la relación con las personas de manera diferente. Ese es el horizonte de sentido. Desde ese horizonte de sentido juzgamos, desde ese horizonte de sentido conocemos, significamos las cosas, ¿no? Entonces, esto es parte del pensamiento crítico. O sea, ¿qué se juega cuando yo pienso? Mi horizonte de sentido, mis experiencias, también mis emociones, porque, por ejemplo, si regresamos al punto, me llaman porque mi hermano tiene un problema, a lo mejor la emoción me bloquea, ¿no? Esa emoción del miedo a que le pasó algo, que le puede pasar algo, me bloquea. Y entonces ahí hay otra forma de resolver el asunto o de no resolverlo, ¿sí? Porque hay un horizonte de sentido donde se juega todo lo que somos y quiénes somos. Y entonces el pensamiento crítico o el pensar crítico es un ejercicio. Es un ejercicio a través del cual juzgamos, otra vez valoramos, medimos, insinuamos. Eso es parte del pensamiento crítico, ¿sí? Y entonces, si yo estoy hablando de la generación de experiencias, el pensamiento crítico es uno de los elementos que se encuentran presentes para generar experiencias y por lo tanto aprender, ¿sí? Entonces, cuando recreamos, no estamos pensando. Cuando recreamos solamente, es parte de, o es necesario para que yo pueda pensar críticamente, pero no es solo eso, ¿sí? Entonces, ojo, yo no estoy en desacuerdo con la memoria. La memoria es parte del pensamiento también. O sea, ¿cómo resolvemos un problema? De inmediato pongo en juego todo lo que yo conozco sobre ese problema y entonces estoy trayendo a colación las partes de esos recuerdos, ¿no? Que yo tengo sobre un problema. Entonces, a través de eso es que yo juzgo, valoro, critico, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna pregunta. Adelante. ¿Qué decir que para poder
ayudar a que los estudiantes sean o generen su pensamiento crítico, no tiene que ser tan riguroso, tan técnico, por todo lo que implica el tema. Sí. Porque a veces se espera que sean así, manejen cuestiones técnicas de lo que exponen, pero entonces no tienen ese rigor que yo creí. A ver, ¿quieres contestarle o es otra pregunta? Es algo relacionado. Lo Ok. que pasa es que cuando ellos aprenden de una manera técnica, cuando se enfrentan ante un problema en su vida cotidiana, no saben cómo resolverlo. En días pasados hubo una situación en la línea B del metro, que es la línea ferroviaria, y pararon toda la línea. Entonces, normalmente me encuentro con los chicos que van a las bocas, la Boca 1, las que están por ahí en la zona de Aragón. Y había una niña que se puso totalmente histérica, porque si no había metro, ya no sabía cómo moverse. O sea, de plano así de, ¿y ahora cómo me voy, no? Y sus compañeritos con los que iban, pues estaban en las mismas. Entonces se acercan a mí, ya me preguntan, y pues más o menos las orienté. Pero a lo que yo voy es a esto. Tenían un problema que era muy fácil de resolver, porque acercándose a un vigilante o a cualquier persona, y de repente se bloquearon y ya no sabían de ahí, y ahora qué hago, ¿no? Ahora cómo le hago para llegar a la escuela, nada más era regresarse, bajar, en fin, ¿no? Con todo lo que esto implica, pero a lo que voy es, cuando no tienen esa posibilidad y cuando saben que su ruta es esta, pues solamente es esta y no hay otra forma. Es como lo que te comentaba hace un ratito de aprender a dividir, ¿no? Si queremos que aprendan paso por paso, a lo mejor no lo van a entender, pero si ellos encuentran la manera de solucionar y llegar al resultado final positivo, pues, o correcto, perdón, pues esto me da, a mí me da la oportunidad de darme cuenta que estoy haciendo bien mi trabajo. Claro. Que les estoy proporcionando las herramientas para que ellos puedan resolver cualquier situación en su vida. Podemos decir que a lo mejor el ejemplo que yo estoy dando es muy básico, pero no, porque fue una realidad. O sea, estoy hablando de jóvenes de media superior que ante una situación para mí muy simple, pues para ellos era complicado resolverla, ¿no? Claro. Entonces, sí tiene que ver con esto que dice la maestra, ¿no? Fíjense, yo creo que cuando el proyecto de la nueva escuela mexicana nos pide generar procesos de pensamiento crítico y que el contenido se apegue a la resolución de problemas cotidianos, el primer problema que tenemos es que la forma en cómo se trabajan los contenidos sigue siendo muy técnica, porque además hay otro problema. Pensemos en ustedes. Ustedes tienen que preparar a los estudiantes para que resuelvan un examen, ¿no? Y en el examen no viene una posibilidad, digámoslo así, no viene la posibilidad de que yo anote la interpretación que yo hago, sino que lo que se evalúa son respuestas muy puntuales, ¿no? Y entonces uno dice, eso que me está diciendo Norma entonces choca con esto, ¿no? Porque yo les dije, no es suficiente con la memoria es una parte del pensamiento crítico. La otra es cómo hacemos un proceso para resolver problemas, ¿no? Entonces, aquí el punto es encontrar yo lo llamaría como el punto medio, ¿no? Si yo realizo procesos críticos, reflexivos, donde pongo en juego todo aquello que yo soy, lo que obtengo es una experiencia significativa, y esa experiencia significativa contiene a la memoria también. ¿Sí me explico? Yo no estoy de acuerdo en las pruebas estandarizadas, pero tenemos que aprender a resolver pruebas estandarizadas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que trabaja conmigo también en el ISEM, y ella me dice, ella es maestra de inglés, y entonces ahora ha estado preparando a los estudiantes para que resuelvan una prueba que los certifique con el nivel B2, ¿no? Para que puedan titularse en la maestría. Y entonces yo le pregunto,
tienes un semestre para prepararlos y la gente tiene un nivel muy básico. ¿Cómo le haces? Y me dices que yo no les enseño inglés. Les pido, sí, les pido que memoricen cosas, verbos, frases muy estandarizadas, porque en el inglés, y en todos los idiomas, tenemos frases estandarizadas, ¿no? Que salen de la lógica o del sentido, como por ejemplo, ahí te caigo, ¿no? Técnicamente nadie me puede caer del cielo, ¿no? Ahí te caigo, o sea, ¿cómo? Pero nosotros lo entendemos. Entonces, en todos los idiomas hay frases como esa, ¿no? Y que quien maneja el idioma las conoce o debería conocerlas. Y entonces ella me dice, yo no trabajo necesariamente con estructuras gramaticales y no, porque no tengo tiempo. Y entonces lo que hace es generar estrategias para resolver una prueba de inglés. Y lo he visto, le funciona. Y entonces lo que hace son generar estrategias, pero estrategias que le permiten pensar el problema para poder resolverlo. ¿Y qué está haciendo? Moviliza la memoria, sí, se necesita, pero también moviliza procesos reflexivos para que el estudiante pueda resolver un problema, ¿no? Yo no tengo aquí a la mano a la persona que recientemente se tituló para decirles, miren, es ella, pero lo ha hecho, ¿no? Y a mí me sorprende porque entonces uno dice, a ver, ¿qué hace? Y entonces lo que yo hago es, a ver, mis procesos reflexivos para poder decir entonces, lo que ella hace es generar el pensamiento crítico a través de procesos que le van a permitir al estudiante aprobar un examen. No sé si vean un poco la diferencia. Lo que se hace es generar experiencias de aprendizaje, ¿no? Es acercar al sujeto a que logre resolver un problema. Y efectivamente lo que hacemos es, aquí está el contenido. La maestra la sesión anterior decía, es que, por ejemplo, haciendo ecuaciones, creo decías, ¿no? Haciendo ecuaciones podemos ver cómo se genera, ¿cuál era la idea? Usando la derivada. Usando la derivada podríamos medir, ¿qué me decías? La velocidad a la que se expande una mancha de petróleo en el agua. O sea, pero eso, ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos que lograr sacar el petróleo del agua y tenemos entonces que tener estos datos. Entonces, quien aprendió la fórmula de las derivadas, pero no solamente con la fórmula en sí, sino cómo ponerla en práctica, ¿no? Y creo que ejemplos como los que señala de no tenemos la forma en cómo resolver el problema de ahora qué vamos a hacer porque no hay metro, ¿no? Yo lo veía con una de las compañeras cuando estudiaba francés. Ella un día quería cambiarse de turno, ¿no? Estábamos en el CELE. Y entonces tenía, así como ustedes, estaba sentada, su libreta enfrente, la hoja en blanco. Entonces yo la veo, paso, me fui al sanitario, regreso, y ella seguía con la hoja en blanco mirándola. Entonces yo le pregunto, ¿tienes un problema? ¿Por qué estás mirando la hoja en blanco? Y ella me dice, es que tengo que hacer una solicitud. Todos somos sujetos del lenguaje, ¿verdad? Sabemos hablar, sabemos pedir cosas. Pero entonces ella decía, no sé cómo hacer una solicitud. Entonces, fíjense, ella aprendió gramaticalmente cómo se escribe, aprendió a lo mejor técnicamente cómo redactar algo, aprendió a hacer resúmenes, pero cuando le dicen, y era real, y era una chica que había terminado ya una carrera igual que yo, ¿no? Entonces, no podríamos decir que era una niñita, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando no se generan experiencias de aprendizaje, entonces lo que hacemos es recrear los contenidos y podemos dar cuenta de ellos, lo que me decía el maestro sobre su hermano Daniel. Ya lo tengo aquí, él es trabajador, es honesto, ¿sí? Y entonces lo que hace es recrear, pero ese recrear no me sirve para resolver un problema o resuelve solo una parte del problema, ¿no? Porque eso que él da como elementos positivos de su hermano son los que también van a contribuir para que logren resolverse un problema, ¿no? Pero no son suficientes.
No sé si me explique. Entonces yo decía en la lámina anterior, una experiencia de aprendizaje tiene que ser significativa para que podamos reflexionar sobre ella y cuando se requiera, la traemos para poder generar procesos de resolución de problemas. ¿Sí me explico? Ok, entonces, posibilidades que tenemos cuando pensamos críticamente. Hablar con fundamento. Fíjense, de hablar con fundamento es muy importante. A veces les decimos a los estudiantes, no el codado, lean este texto, ¿no? Ya leímos el texto. ¿Qué hacemos con un texto generalmente? Les ponemos preguntas, nosotros, ¿no? Y entonces yo las preguntas que le hago al texto es las preguntas que yo considero que son relevantes, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? La pregunta es, ¿les son significativas a los estudiantes? O sea, si yo hago las preguntas son significativas para mí, ¿no? Y yo podría decir, las preguntas son las que vienen en el examen, por tanto sí son importantes, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer con un texto? Además, preguntas que yo sé que vienen en un examen. ¿Qué podemos hacer con un texto? Y el texto, estoy pensando por texto, su contenido que van a trabajar ustedes, ¿no? Lo analizamos, se debate. Si decimos que aprendemos a través de experiencias que no son significativas, si decimos que aprendemos a través de procesos reflexivos, haciendo uso de nuestro pensamiento crítico, entonces, ¿qué hacemos con un texto? Ya lo tenemos aquí, es un poco hacia donde voy, hacia el ejercicio que les voy a plantear, ¿no? Por ejemplo, hay una técnica que se llama PNI para buscar el objetivo del texto, lo que le parece negativo, interesante. A partir de ahí podemos sacar una reflexión. Bueno, yo siempre les comento, ¿te gustó o lo tiramos a la basura? Ok, primer punto, decía yo hace rato, somos sujetos que tenemos emociones. Entonces, lo primero es si te gustó, a lo mejor, y alguien diría, eso no me sirve de nada, ¿no? ¿Será? Si hablamos que la experiencia tiene que ser significativa para aprender, entonces la experiencia nos tendría que gustar de alguna forma, ¿no? ¿Quiere comentar algo? Sí, bueno, también pues que tiene que ver con la evaluación. Estamos evaluando, estamos de alguna manera en esta parte del horizonte de sentido que cada uno tenemos para poder cuestionar si esos argumentos, si ese de aprendizaje es viable o no. Ajá. Aceptarlo incluso como verdad o no, poderla de alguna manera. Pero parte desde el punto de vista de la evaluación. No en el sentido pedagógico, sino en el sentido de lo de contrastarlo, de poderlo entender a partir de la realidad y poderlo apropiar a partir de eso. Claro, es que todo el conocimiento parte a partir de la realidad, del horizonte de sentido del sujeto, ¿no? Y sí evaluamos, o sea, y yo diría que sí en el sentido pedagógico, porque el sentido pedagógico, de lo pedagógico habla de la formación, habla de quiénes somos. Y generalmente estamos evaluando las situaciones, ¿no? Yo estoy con ustedes estarán evaluándome. No me sirvió lo que vino a decirnos, ¿no? Está muy alejado realmente de lo que hacemos, de lo que somos. Y entonces, eso es parte de la naturaleza humana, evaluar, ¿no? Y entonces, cuando evaluamos, también tendría que estar presente en la aproximación a un texto, ¿no? Tenemos la aproximación al texto y entonces lo primero que hacemos es evaluarlo.
Por ejemplo, los estudiantes de maestría, hace 3 sesiones, uno de ellos me decía, este texto que nos dejó de lectura, porque nosotros tenemos la facilidad de hacer los programas. Yo tengo el nombre de la asignatura o del seminario en este caso, y hay como en el programa, hay elementos fundamentales que yo tengo que tocar, pero no contenidos. ¿Quién arma el contenido? Somos nosotros. Entonces yo soy responsable de las lecturas que se colocan a discusión en el seminario. Y un estudiante me dice, a mí me parece que este texto que nos dejó esta vez, pues no es relevante. El autor cita un montón de filósofos. Y entonces, ¿qué gano? Lo que me estaba diciendo es, si cita a Habermas, si cita a Gadamer, si cita a Derrida, si cita, etcétera, etcétera, pues mejor me voy a las fuentes, ¿no? Y entonces yo le dije, ok, ¿el texto crees que no te aporta nada? No, yo creo que no me aporta nada. Entonces yo les decía, vamos a empezar no convenciendo a Adrián, sino vamos a empezar a trabajar el texto para ver qué es lo que dice el autor. El primer punto de todo pensamiento crítico, lo que tenemos que tener es la memoria, por supuesto, y lo que tenemos que tener también es el conocer aquello que quiero aprender, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer como primer punto. Fíjense, no estoy diciendo interpretar, tenemos que conocerlo, ¿no? Y entonces los compañeros empiezan a decir, a mí me parece que la crítica que hace sobre Habermas, y entonces la pregunta es, ok, no está diciendo solo lo que dice Habermas. ¿Qué está haciendo con Habermas? Le está haciendo una crítica. Y entonces Adrián, que decía que el texto no tenía nada, que podía tocarlo a él, empieza a decir, tiene razón, cuando él hace la crítica a Habermas, de que Habermas es muy racional, yo creo que, y empieza a retrotraer otro texto que habíamos trabajado de Habermas, en donde Habermas nos hablaba de la comunicación y del diálogo como elemento fundamental del aprendizaje. Y entonces, él empieza a ver que lo que dice Habermas puede tener ciertos meollos, ciertos detalles, y que podríamos empezar a pensar a Habermas desde otro punto de vista, ¿no? Y entonces es reconocer que de entrada el sujeto no le gusta lo que está teniendo enfrente, pero ¿qué tenemos que hacer si lo planteamos como un problema? Si empezamos a problematizar aquello que tenemos enfrente, quizás no para convencer, pero sí para reflexionar sobre ese punto. No sé si me explique, ¿no? Entonces, igual ustedes, lo que yo les invito es que me digan, a ver, es que esto que usted nos dice podría tener un punto de encuentro aquí, ¿no? Quizás con el ejercicio un poco. Ahorita yo decía, lo que vamos a hacer las primeras 2 horas es justo trabajar estos elementos para poder analizar desde una perspectiva crítica y generando un ambiente de aprendizaje que nos permita transformar el contenido de aquello que yo les voy a pasar en un ratito, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan ustedes una pregunta. Ahora bien, cuando dice hablar con fundamento, muchas veces les pedimos a los estudiantes que repitan el texto, ¿no? Pero cuando les decimos, ¿qué te rememora el texto? Y aquí tengo un ejemplo. Hay una de las estudiantes, no me acuerdo si se los comenté la semana que vine, una de las estudiantes en su trabajo de investigación hablaba de el acercamiento al texto. Fíjense, la nueva escuela mexicana incluso dice comprensión lectora, ¿no? O habla de la comprensión lectora en primaria. Y entonces ella dice, me parece que si solo lo dejamos en comprensión lectora, y así como viene estandarizado, solo es repetir el texto, ¿no? Y entonces ella dice, no, de lo que se trata es de que el niño se acerque al texto. Y una vez que se acerca al texto, puede dialogar con el texto. Y puede generar argumentos con fundamento. Y entonces, en los ejercicios que ella coloca, por ejemplo,
pone una novela. La novela es de Angélica Sátiro, que habla sobre las huellas de los animales. Y Angélica Sátiro pone en diálogo a una Catarina, que le llama Mariquita, y a una mariposa. Y entonces empiezan a reflexionar sobre las huellas que han dejado otros animales, ¿no? Los mapaches, los zorros. Y entonces te fijas que son huellas diferentes, y de eso trata, las huellas que dejan los animales en el piso, ¿no? Y entonces una niña levanta la mano después de que terminan la lectura y dice, pero yo creo que no solo hay huellas que se dejan en el piso. Y entonces la pregunta es, ¿hay otro tipo de huellas? Y ella dice, sí. Si las huellas, como dice la Mariquita, son marcas, Mariquita, la Catarina, dice, las huellas son marcas que se dejan en el piso. Y entonces la niña dice, si las huellas son marcas, entonces no solo hay huellas en el piso, también podrían estar en el corazón, ¿no? Y entonces yo le pregunto al estudiante, ¿tú habías pensado en otro tipo de marcas? Dice, cuando leo la lectura, no, yo pensé que los niños iban a emocionarse con los animales y iban a seguir hablando de las huellas que dejan en el piso los animales y del tamaño de las huellas. Dice, yo pensé que íbamos a hablar de eso. Y lo que se encuentra es que los niños, cuando les dicen, ¿qué te parece la lectura? ¿Qué opinas de la lectura? ¿Qué puedes decirme más allá de la lectura? Claro, no con esa pregunta para un niño de primaria, ¿no? Pero más allá de la lectura es aquello que yo estoy reflexionando sobre la lectura, por eso hablo del pensamiento crítico, ¿no? Y entonces la niña dice, las huellas son las marcas, por ejemplo, dice ella, tiene una narración muy puntual, ¿no? Entonces dice, la niña voltea y mira a Juanito. Por ejemplo, cuando alguien que tú quieres no te quiere y que entonces te deja una marca en el corazón, una marca que duele. Y entonces ahí se da cuenta que la niña quería a Juanito, pero Juanito a ella no la quería, ¿no? Fue muy chistoso porque era una niña de 7 años. Ella hablaba de las huellas del amor, ¿no? Las huellas negativas del amor. Y entonces, pero fíjense lo que despertó en ella la lectura. Cuando hablamos con fundamento, yo, por ejemplo, diría, el argumento de la niña, las huellas son marcas. Hasta ahí es lo que dice la lectura. Eso es lo que dice la lectura puntual. Pero ella dice, si las huellas son marcas, no solo hay huellas en el piso, hay otras huellas que pueden no verse, pero que al final sí están. Eso es hablar con fundamento, ¿no? Entonces, esto traspasa la lectura. Yo diría, esto traspasa el contenido que ustedes trabajan, ¿no? Por ejemplo, yo como no conozco de matemáticas, yo diría, yo no sabía qué tipo de operación se tendría que hacer para medir la velocidad en la que la marca de petróleo se expande en el agua, ¿no? Sé que hay algunas fórmulas, pero cuando a los estudiantes solo les decimos, apréndete estas fórmulas, yo en mis clases de matemáticas recuerdo, por ejemplo, que me decían cómo resolver una ecuación, ¿no? Y yo resolvía las ecuaciones, pero nunca supe para qué servían esas ecuaciones. Y yo creo que ahí está solamente el representar, ¿no? Yo podía resolver un examen de matemáticas, pero no sabía que ese contenido de matemáticas me podía ayudar a resolver otro tipo de problemas. No sé si me explique. Y a lo mejor ahorita podríamos decir, bueno, pero no todos los niños se van a volver ingenieros y van a resolver problemas como cómo se expande una mancha de petróleo. Pero eso sería tanto como limitarnos a que el pensamiento crítico no es capaz de traspasar el contenido que estamos trabajando. ¿Sí? Yo me acuerdo que anteriormente en la asignatura de física trabajábamos niños pequeñitos. Entonces un alumno me les escribió, bueno, gracias a que trabajamos en la asignatura de física, ¿cómo medir los ángulos internos de algo?
Mi papá me dijo, si me dices cuánto miden los ángulos de tu cuarto, te doy 100 pesos. Y gané esos 100 pesos. O sea, estaba muy emocionado porque, pues, tanto en física como en las asignaturas de matemáticas, ¿cómo acercas el control? ¿Cómo lo puedes aplicar? Él dice, yo gané 100 pesos, otros lo aplicamos de otra manera, pero eso me acordé mucho porque cuando lo leí, estábamos leyendo el aniversario, me dio mucha risa de decir, gané, y entonces el hecho de que cómo plasmaba lo que aprendíamos, cómo lo relacionaban con su vida cotidiana, era algo que tenían que estar escribiendo, o sea, media cuartilla, un cuarto, entonces para él fue significativo. Ahí hablaba yo de la significación de los contenidos, ¿no? Una experiencia tiene que ser significativa. En ese sentido, yo diría, más allá del trabajo, la sesión anterior yo les decía, el contenido para nosotros debería ser como el pretexto para generar experiencias, el pretexto para traspasar el contenido y generar el pensamiento crítico o potenciarlo, porque nosotros, o sea, las personas tienen ya estas estructuras mentales que les permiten pensar, ¿no? Lo que se haría o lo que se hace en una clase es potenciar esas habilidades, ¿sí? Entonces si ustedes me preguntan, ¿se puede enseñar a pensar? Yo digo, no. Lo que hacemos es potenciar la habilidad de pensar, ¿no? Porque ya vienen con una estructura los estudiantes, una estructura mental, llamémosle orgánica, que les permite pensar. Pero ¿qué hacemos? Si solamente les pedimos que repitan el contenido, entonces no estamos potenciando la habilidad de pensar. Lo que estamos haciendo es solamente ayudarlos a memorizar, a recrear, que sí es una parte del pensar, pero no lo es todo, ¿sí? Lo siguiente, aprender a valorar la credibilidad de algo. Fíjense, cuando nosotros trabajamos un contenido, el contenido, si lo cuestionamos, lo que hicimos un poco en la sesión cuando Adrián decía, yo creo que este texto no nos aporta mucho, ¿no? Entonces, aprendemos a establecer la credibilidad o no. ¿Pero cómo? A través de argumentos. Los argumentos de él eran muy válidos. Es que si me habla de fulanito, fulanito y fulanito, entonces yo me voy a la fuente original. ¿Para qué leo a Jiménez? ¿No? El autor era Jiménez. ¿Para qué leo a Jiménez si me habla de Habermas y me da la referencia de dónde está hablando de Habermas? Entonces pues, leo a Habermas, leo a Gadamer, leo a Derrida. No tengo que leer a Jiménez. Y entonces lo que hacemos es aprender, se habla sin hacer mucha reflexión, porque ya ¿no? Su horizonte yo no conozco a la niña, no puedo vale la pena leerlo, porque ¿cómo le diríamos a los autores? Vayámonos a los autores sobre esto, pero cuando empezamos a hacerle crítica a la lectura, estamos muy acostumbrados, me parece que nos permite, y porque tenemos la presión, sus debilidades, sus fundamentos, tenemos un contenido. Sus niños tienen que aprender, entonces, y hemos asociado aprender con memorizar, a valorar la credibilidad cuando viene una prueba. Estoy hablando de credibilidad, tienen que entrar a la universidad, y entonces ¿sí? Uno tiene como cuando hacemos interpretación de que puedan resolver esa prueba. Esta interpretación, ¿no? Es válida. Lo que se generan son procesos de recreación de los contenidos cuando se sostiene para que los alumnos yo les dije, la niña decía, y cuando si las huellas nos fallan, marcas, o cuando no solo hay marcas en el niño, no es también capaz hay marcas de reproducir en el corazón, aquello y entonces que se le dijo que tenía que aprender, sancionamos. Si las huellas son marcas, fíjense, estoy usando el contenido del texto. Si las huellas son marcas, un mundo que nos ha ido formando, no solamente te dejan huellas, ¿no? En el piso y en el corazón, lo que tenemos que hacer también te pueden dejar huellas en la piel. Y cuando reproducimos contenidos, porque si decimos que el alumno ha aprendido, tú lo sientes. ¿Se fijan? Y si no lo hace, lo sancionamos. Y entonces se generan este tipo de sensaciones. Esto es hablar con fundamento, fíjense. No estoy diciendo si las huellas ¿cuál sería la solución? Marcas, porque no solo te dejan huella en el piso, pero sí creo que no empezando a reflexionar sobre en el corazón, nuestra propia práctica, no solo te dejan huella en la piel, autoevaluándonos, también te pueden dejar huellas qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Entonces yo estoy pensando qué es lo importante esas huellas de las que están hablando mis compañeros. Si generamos experiencias de aprendizaje. ¿Y qué está haciendo? Que hablando con fundamento. Para decirlo, no el aprendizaje, sino
que promuevan No es lo reflexiones mismo que dar una críticas. opinión sobre algo. La reflexión, La insisto, hace opinión uso de la es memoria. Por tanto, como serían muy capaces simple. de resolver ese Sí, yo, tipo de yo problemas, creo que el ¿no? hermano Daniel es una persona muy honesta, que debemos implementar deben ser hasta pero no estoy dando razones. llame la atención. Cuando le damos un texto a leer, Porque no lo conozco. Y aquí es donde viene la parte que yo les decía. Necesitamos conocer, ¿no? No lo conozco. O a lo mejor yo diría, conozco al maestro y entonces, si es su hermano, muy seguramente entonces es como él, por tanto es una persona honesta. Pero estoy dando argumentos. No es lo mismo que repetir el texto. Ojo, si repito el texto, no estoy pensando, estoy recreando. Si critico el texto, si lo juzgo, si aporto razones, estoy pensando críticamente. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna pregunta. Los veo como muy callados. A veces necesitamos buscar la manera de que impacte. Pensando. Las huellas que comentaban. Es un texto que, bueno, yo las enseñanzas que saben entonces los textos te va a dejar las huellas y bueno, que cuando empiezan a realizar se va a hacer Claro. Porque lo que se hace ahí es un proceso comprensivo del texto. Sí, ¿no? La siguiente sesión vamos a trabajar cómo se estructuran proyectos, ¿no? Proyectos de aprendizaje. Un poco cómo lo planta la nueva escuela mexicana. Digo un poco porque lo que yo hago no es solo leer el documento de la nueva escuela mexicana, sino emitirme algunos teóricos, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, cuando se habla de proyectos, hablamos de cómo, primero, yo decía la clase anterior, los primeros que tenemos que estar pensando sobre el contenido somos nosotros. ¿Qué se espera del contenido? ¿No? ¿Qué se espera de ese texto? ¿Que lo repita? ¿Que lo memorice? ¿Que reflexione? ¿Que además aprendan física? ¿Que les guste la física? No lo sé. Entonces, el primero que tiene que pensar, ¿cuál es el objetivo de determinada lectura? Por ejemplo, cuando yo les planto a Jiménez, a mis estudiantes, yo también he leído otros textos, a Gadamer, etcétera, los que cita el autor. Pero entonces, ¿por qué traer un autor? Un autor que puede estar diciendo cosas que encontraríamos puntualmente en los textos originales. ¿Cuál es el objetivo de trabajar con él? ¿No? ¿Molestar al grupo? ¿No? Que se repita lo que dice Jiménez porque es más fácil leer a Jiménez que a Habermas. Habermas es muy denso, ¿no? Jiménez es mexicano y habla menos denso que Habermas. Y entonces empiezo a pensar en la viabilidad o no del documento. Y entonces yo digo, el primer responsable de la forma en cómo podemos plantar un contenido es nuestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me dicen a mí, tienes que trabajar, o bueno, nos invitan para trabajar un taller, y entonces el taller son 4 sesiones, y desde lo que tú trabajas, que es ambientes de aprendizaje, ¿qué puedes hacer? Entonces yo hago una dosificación de los contenidos para 4 sesiones, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a trabajar y con qué intención? Eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Y luego, ¿cómo es que este documento puede a ustedes servirles o no? Pero eso también ustedes tienen que colaborar y decirme, eso que dices no me sirve, ¿no? Y tendría que ser no solo el no me sirve, sino no me sirve por estas razones. No sé si me explique. Entonces, es dar razones, ahí está hablar con fundamento, aprender a valorar la credibilidad o no sobre algo, cuestionar eso que se dice. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Cuando nos llega un programa y nos dice que tenemos que trabajar tales contenidos, lo que tenemos que hacer también nosotros como docentes es cuestionarlo, ¿no? ¿Qué necesitan los estudiantes aprender antes de aprender la derivada, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo abordar la derivada? Etcétera. Entonces, cuestionamos y al final seguimos construyendo argumentos. Esta construcción de argumentos es lo que nos lleva por un proceso reflexivo a lo que se le ha llamado entonces sí, pensamiento crítico. ¿Sí? Ok. No sé si hasta aquí quieran ustedes aportar algo.
Ahora, ¿cuál es el objetivo del pensamiento crítico? El primer objetivo del pensamiento crítico tiene que ver, dice ahí, con comprender el mundo. No sé si ustedes hasta acá alcanzan a ver, creo que no, o sí. Comprender el mundo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Cuando yo digo comprender el mundo, no me refiero a todo el mundo, ¿no? Yo estoy pensando desde Heidegger cuando él dice, el mundo es lo que tienes aquí enfrente, es lo que tienes aquí, hoy, en este momento. Entonces, si yo digo que uno de los objetivos del pensar crítico es lo que yo tengo aquí enfrente, eso es comprender el mundo. El ejemplo que nos daba la maestra. Comprender el mundo. ¿Qué me está pasando hoy? Me detuvieron el metro. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Porque fíjate, yo pensaba cuando nos decías el ejemplo, tan fácil que era preguntarle a alguien salirse del metro y tomar un transporte. Y yo dije, ¿será tan fácil? Claro. Para mí. Hay un horizonte de sentido, porque tú traes en la bolsa dinero. No, no nada más por eso, sino porque, bueno, a lo mejor por mi experiencia de vida, por mi horizonte de sentido, pues yo sí tengo muchas maneras de llegar a mi destino, no importando que me cierren algún transporte, pero no nada más con los jóvenes, porque inclusive había personas ya adultas que igual se quedaban así y ahora... Claro, ¿no? pero fíjate, ¿cómo comprendemos el mundo? Si tú en ese momento solamente piensas desde tu horizonte de sentido y no les preguntas a los otros, me parece que hay más razones por las cuales están preocupados de que el metro se haya detenido. Yo decía, sin irnos más allá de si había más gente madura, joven, yo diría, lo primero, ¿traigo dinero? Sí, definitivamente. ¿No? ¿Cómo resolver si no traigo dinero? Entonces, a lo mejor no solo era porque no sabían. Estoy pensando más allá porque igual tampoco estuve en ese momento. Ajá, sí. A lo mejor los chicos no traían dinero y traían, a ver, tú te subes su ruta, yo me subo a un transporte que me lleve al metro, ¿no? Y el metro me va a llevar hasta tal punto y de ahí yo me bajo y camino y ya no traigo más dinero, más que para regresarme. Entonces el primer dilema, o uno de los dilemas es, ¿qué estoy diciendo? Que las soluciones a un problema no son tan lineales ni tan fáciles porque tienen muchas aristas. A lo mejor todos traían dinero y estoy elucubrando. A lo mejor ese no era el problema y a lo mejor el problema es que cuando se les cambia de ruta, como tú lo dijiste, se pasman. Pero no habrá nada más. Eso es pensar linealmente o solamente representando el asunto. Cuando uno piensa críticamente, uno tiene que pensar más allá de lo meramente visible. A eso me refiero cuando digo comprender el mundo. Yo tengo que pensar más allá de lo evidente, más allá de lo que se mira aquí y en el ahora, ¿sí? Vino Tomás la semana pasada, bueno, la sesión anterior y decía, ay, los tiene muy entretenidos, ¿no? Y yo decía, ¿qué me está diciendo? ¿No? ¿Qué me está diciendo? Porque hay una anécdota de Gadamer, es un filósofo alemán, y uno de sus maestros fue Husserl, ¿no? Y entonces Husserl da una clase magistral. Todos los participantes de la clase estaban así como ustedes ahorita, calladitos, en su lugar, bien portados, ¿no? No decían nada, pero todo el mundo estaba así como ustedes mirando a Husserl. Y Gadamer sentado en una esquina mirando, ¿no? Termina la sesión, los estudiantes nunca hablaron, no dijeron nada. Y entonces salen del salón Husserl y Gadamer, y Husserl muy contento. Y una super clase, ¿te fijaste? Todos aprendieron. Y entonces, cuando viene Tomás y me dice, o nos dice, ¿qué les está contando? Que los tiene tan entretenidos. Yo dije, ¿será como en el ejemplo de Husserl? ¿No? Es ir más allá de lo evidente, ¿no? Pero ¿por qué pensé yo en esta anécdota? Por mi horizonte de sentido.
¿no? Pero entonces es, lo evidente, ¿están bien entretenidos? Y creo que así lo dijo porque no le pregunté después, pero yo decía, creo que la idea que quiso decirme es, está tan entretenida su clase que por eso están tan atentos. Pero si uno piensa en lo otro, en la experiencia que yo tengo con esta anécdota, yo diría, quién sabe, a lo mejor estaban bien aburridos y porque son muy respetuosos no me dicen nada, ¿no? Fíjese, hablando eso del horizonte del sentido, sí es cierto, ¿no? El lunes nos tocó ir a Toluca una compañera y a mí, y de regreso, pues yo decía, yo la única ruta que me hice para poder regresar, que yo iba manejando ya afortunadamente, es llegar por Zaragoza, aeropuerto, y fue cuando ocurrió lo de la inundación. Entonces, esta compañera se le ocurrió, ella sabía otras rutas y se vino por todo Ermita. Pero ya cuando estuvimos a punto de entrar a la Zaragoza, porque sabíamos que era la manera más fácil, afortunadamente llega un mensaje y le dicen, no, se cayó un árbol, vete por otro lado, ya buscar. Wow. Entonces, después llegamos a entrar a otra zona fea y a mí me mandan otro mensaje, no te vayas por ahí. Entonces, afortunadamente, su horizonte de ella, bueno, busco rutas, llegamos 4 horas después, pero afortunadamente no nos quedamos detenidos, inundados. Ahí en el agua, en viaducto o en Zaragoza. Ajá, íbamos directo hacia allá. Afortunadamente ella, su horizonte, como dice, no, yo, por ejemplo, no sabía otra manera de llegar más que por ahí, pero ella, su horizonte, ya sabe, por acá, por allá, le buscamos 4 horas después, pero afortunadamente. Esa es estar usando el pensamiento reflexivo, sí, ¿no? Crítico. Sí. Entonces, fíjense, cuando decimos comprender el mundo, no significa comprender todo el mundo. No, es lo que tengo aquí y ahora. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a cómo van a trabajar un contenido con sus estudiantes, lo que están pensando es, ¿quiénes son mis estudiantes? Que la vez pasada yo les traje una anécdota de esta forma y vi que les agradó, vi que participaron, vi que fueron esto, aquello, y entonces uno dice, hay que traer otra parecida, ¿no? O hay que mirarlo desde esta forma. Y hay grupos que les lleva uno una lectura y dicen, ay, yo no quiero ni leer. Entonces uno tiene que estar pensando cómo trabajarlo con ellos, ¿no? Ese es el punto. Cuando comprendemos el mundo podemos tomar decisiones. ¿Sí me explico? Porque si no comprendemos el mundo, si no hemos reflexionado, no podemos actuar. Pero la comprensión lleva justo a eso, a la actuación, ¿no? Y entonces después dice, ¿esto a qué nos lleva? A crear conocimientos. Lo que yo estoy diciendo aquí es que estamos generando conocimientos sobre el mundo, más allá de solamente recrear los contenidos, ¿sí? Y dice entonces, establecemos criterios que permiten reflexionar sobre un problema. Se modela, se crean, se recrean nuevas posibilidades para interpretar y actuar en el mundo. Entonces, los contenidos, yo insistiría, son como el pretexto para poder recrear experiencias de aprendizaje. Entonces, los contenidos, si no los problematizamos, que es un poco lo que hacíamos la sesión anterior, si el contenido no se problematiza, si el contenido solo se le pide que sea recreado, entonces nos quedamos con una parte del pensamiento, que es la recreación del contenido. Y a lo mejor con eso nos sirve para que un estudiante pase un examen. Pero cuando termina su proceso de aprendizaje o cuando termina la prepa, en este caso, pregúntenle a Norma si sabe algo de las derivadas, ¿no? Yo ni siquiera me acordaba que existían las derivadas, ¿no? Entonces, y a lo mejor alguien diría, bueno, pero a Norma no le hacen falta las derivadas. Pues no, pero si es un contenido que tenemos que trabajarlo, a lo mejor uno cuando se hace la explicación o cuando se hace la recreación de un problema podría utilizarlo para otra cosa, ¿no? La reflexión sobre los procesos matemáticos permite resolver otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas yo sé que están presentes en todo,
Tengo una hija que estudia teclado y entonces me dice, es que la métrica, es que medimos el tiempo, es que medimos las notas, ¿no? Y ustedes han leído unas notas musicales, supongo, ¿no? Cuando son negrillas o cuando son blancas, no recuerdo cómo se llaman, ¿no? Una nota musical tiene un circulito. Y entonces, si es negra, si es blanca, corcheas, tienen tiempos, tienen una métrica, ¿no? Y ahí están las matemáticas, y a lo mejor ahí están las derivadas, no lo sé, ¿no? ¿No? O sea, no estoy diciéndolo en son de simplemente por decirlo, lo que quiero decir es que los contenidos, yo insisto, deberían ser los pretextos para poder generar procesos de aprendizaje, procesos que nos lleven a potenciar el pensamiento crítico y que ese pensamiento crítico nos permita comprender el mundo y generar nuevos conocimientos. Y no pensemos en los conocimientos como aquellos elementos que están lejos de nuestro alcance, como lo decía mi estudiante. Ella decía, nosotros no podemos generar conocimientos. Claro que sí, porque comprendemos el mundo y generamos conocimientos sobre ese mundo. ¿Sí? Entonces dice, establecemos criterios que permiten reflexionar sobre un problema. Se indaga, se modela, se crean, recrean nuevas posibilidades para interpretar y sobre todo para actuar en el mundo. Ok, me voy a regresar porque luego viene la parte afectiva. Estábamos aquí, ¿no? Dice ahí, experiencias de aprendizaje. Me quedé en el segundo. Generar condiciones que propician el pensamiento crítico. Pero luego viene otro. Recuperación de las dimensiones socioafectivas. Si decimos que los sujetos nos conforman no solo la parte biológica, sino también la parte emocional, entonces todo esto se pone en juego para que yo genere experiencias de aprendizaje, ¿no? Y entonces, voy a adelantarlo otra vez, y llegaríamos aquí. A las dimensiones socioafectivas que están presentes en estos procesos de generación de experiencias de aprendizaje. Y dice aquí, el hombre está conectado con el mundo, y otra vez regreso al mundo, es lo de aquí y ahora, por una red continua de emociones. La niña que no sabe cómo resolver un problema y que se rasca, ¿no? Esa es una emoción negativa que le está generando un problema que tiene enfrente, ¿no? Y a lo mejor los demás no se rascan los brazos, pero sí les llega una sensación en el estómago terrible porque no logran aprender lo que el maestro dice que tienen que aprender y que no son visibles. Pero todo eso juega en el momento en que queremos aprender. Las emociones también son aprendidas y responden al intercambio con otros dentro de un entorno cultural. ¿Por qué son aprendidas? A lo mejor la maestra va a decir, no todos los niños se rascan, ¿no? No, pero una emoción, fíjense, no sabe cómo resolver un problema y le genera una... ¿Podría? Es chistoso. Esperemos a que se cierre la puerta. Gracias. Es que sí, yo dije que está sonando. Bueno. Cuando nos mandan a la escuela, fíjense, nos dicen, o bueno, las mamás, yo escuchaba cuando tenía mis hijas más pequeñas, que las llevaba a la primaria, a la secundaria, escuchaba a las mamás que les decían a sus niños, pórtate bien, hazle caso al maestro, no corras en la escuela, no te vayas a caer, cuídate, salud. Pero sobre todo era, hazle caso al maestro, ¿no? Y entonces yo escuchaba a las mamás y decía, híjole, como que eso está feo, ¿no? O sea, piensen en el niño, vete a la escuela y hazle caso a alguien que no conoces. No seas irrespetuoso. Salud, ay, pórtate bien, ¿no?
Y entonces, un día trabajando con un grupo de maestros, yo les decía, es que yo a mis hijas les digo, diviértete. Y entonces los maestros me dijeron, ¡ah! ¡Qué aberración estás diciendo! No lo dijeron así, pero sus expresiones eran, es una aberración. A la escuela no se va a divertir. A la escuela que se va a aprender, ¿no? Entonces la diversión cuando va al parque. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me van a decir lo mismo que los maestros? ¿Y que las mamás incluso? Yo tuve la oportunidad de trabajar 15 años preescolar y mis niños se divertían. Y mi grupo era de los que los niños siempre salían sucios del mundo. Y la maestra igual. Entonces yo les decía a las mamás, el día que sus niños salgan limpios, preocúpense. Porque entonces ese día la maestra no estaba. Porque era de, pues vamos a correr, pero vamos a correr todos. Vamos a jugar todos. Vamos a hacer bolita, vamos a hacer todos. Vamos a hartar todos. O sea, hasta la maestra se arrastraba, ¿no? Y a la fecha, pues todos los niños con los que yo tuve oportunidad de trabajar, o por lo menos el 80%, ya son profesionistas. Quiere decir que mi trabajo en preescolar, yo lo veo de esta manera, lo hice bien, porque para ellos fue divertido ir a la escuela, porque cada día no sabían con qué se iban a encontrar. Si de repente la maestra se ponía nariz de payaso, o se ponía orejas de burro, qué sé yo, ¿no? Porque me gustaba mucho estar jugando con ellos. No solamente por ser preescolar, sino porque yo entendí en ese momento que mi labor como educadora era o les gustaba la escuela para toda su vida o iban a odiar la escuela para toda su vida, porque éramos las primeras que teníamos en nuestro poder o en nuestras manos ese poder, ¿no? Entonces yo estoy consciente de que a lo mejor todo eso que yo aprendí en preescolar, yo lo traigo ahora en media superior. Y bueno, en su momento en secundaria, porque también trabajo en secundaria. Porque al final del día los niños me enseñaron muchas cosas que yo pongo en práctica ahora y que me funcionan. Ok, gracias. ¿Levantó la mano? ¿O ya no? Sí, sí. Bueno, yo nada más quería comentar, como en mi caso, yo no vengo a trabajar, yo me vengo a divertir. Claro, ¿no? Pero sí hay maestros y la mayoría de los papás, padres de familia, que dicen que a la escuela no se viene a divertir, ¿no? Porque venimos a aprender. Y entonces... Yo creo que algo importante es que inclusive hasta para nosotros, que tenemos en algún momento situaciones en casa, situaciones familiares, personales. Yo personalmente el hecho de ir a la escuela como docente es olvidarme completamente de eso. Creo que los alumnos también pasan, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Y en algún momento están en casa con situaciones, en la escuela es el único lugar donde ven a los amigos, están viendo, se les olvida. Entonces yo creo que sí es importante divertirse. Y yo también trabajo en preescolar y los niños era su realidad esa, aunque regresar a casa ya volvía otra vez la situación, los problemas. Creo que es una palabra de la salida para poder hablar de lo que hay atrás. Ok, allá atrás. Yo ahí puedo una cosa. Realmente sí, no es divertido ir a la escuela para ciertos contenidos, ciertas cosas. No todo puede ser juego. Así lo entiendo, ¿no? Por ejemplo, yo que en mi caso no es matemáticas, pues sí hay cosas que sí puedes jugar, sí puedes enseñarles cosas, pero llega un punto donde la matemática se vuelve tan abstracta. ¿Cómo les enseñas con a través de un juego? Hay cosas que son muy técnicas, muy metodológicas, muy padres. El estudiante no se va mejor a divertir del todo cuando uno les dice, a ver, vamos a hacer una integral por fracciones parciales, ¿no? Entonces, hay mucho conocimiento, ¿no? Okay. Aparte, no sé, hay un punto en donde ya venía a divertir.
sí es cierto, aprender es divertido, ¿no? Y habrá quien diga, ay, qué divertido es hacer fracciones para integral, ¿no? Pero no. Habrá quien diga que va no. a ser así como a lo mejor lo visualizamos, todos pegan, todos participan, todo eso. O sea, hay una parte que es muy metodológica. Yo necesito que el estudiante esté consciente, sea preciso y entienda. A lo mejor se está riendo todo el tiempo, no va a decir que es divertido, ¿verdad? Pero a lo mejor ahí entender también que esa parte, ese contexto, el conocimiento, tiene que ser así, porque sí son. Ok, pero yo creo que aquí es cómo estamos pensando el concepto de diversión. Sí, exacto, pero también ¿no? es divertido hacer un integral, ¿no? Claro, pero yo por eso decía, somos lenguaje y un mismo concepto podemos entenderlo de formas diferentes, ¿no? Los ejemplos que nos han dado, yo iba a hacer algo como, a decir algo como lo que estás diciendo, ¿no? Yo decía, ay, sí, pues sí se puede jugar, porque en preescolar no se tratan contenidos, no se tratan contenidos científicos, ¿no? Pero estoy siendo abogada del diablo, ¿no? Porque yo apuesto a que un contenido, la gente que estudia matemáticas y que trabaja matemáticas, algo le vio a la matemática. No creo que no creo que le hayas visto la parte abstracta, aburrida, negativa. Lo que pasa es que yo creo que las personalidades lo tenemos que lograr, ¿no? Porque, por ejemplo, Claro. para mí es divertido, o sea, yo empiezo, resuelvo un problema y para mí es fascinante cómo lo voy a Claro. Y ahí está la diversión. Cuando logras resolver un problema, se vuelve divertido. Pero entonces... Yo no voy a estar así. No, es que diversión... No, pero para mí es... No. Satisfactorio, ¿no? Un concepto, insisto, puede ser diferente, aun cuando, si ustedes buscan la palabra diversión, a lo mejor tiene que ver con ir al cine, a lo mejor tiene que ver con un juego, pero ¿cómo la estamos entendiendo? Y voy a poner, bueno, voy a darle la palabra al maestro primero. Perdón, gracias. Yo lo veo diferente, bueno, a partir de lo que estamos viendo, finalmente yo entendería, o sacaría de ahí para las emociones son construcciones sociales. Sí. Y, no sé, en algún momento leía en el texto, siempre llevamos para otro. Realmente no llevamos para nosotros. Para hacerle sentir al otro. Pero a partir de esta situación, pues también el problema es, si hasta esas emociones son construidas, imagínense la problemática cuando relacionamos cierto tipo de emociones con cierto tipo de aprendizajes. Y creo que es por ahí donde viene el problema. Un poco. Porque de alguna forma, si el problema, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, es que suele ser frustrante y eso me da irritación, me da miedo. No te diviertes. No me divierto. Entonces, evidentemente, estoy aprendiendo eso. No, yo no sé si se trata de que las matemáticas sean divertidas. No sé si sea necesariamente la idea. Podría ser enamorarme de las matemáticas y sus emociones. Okay. Que no necesariamente son divertidas. Eso es importante que se lo señales. Por ejemplo, cuando me quedo con emociones que de alguna manera pues, son mis placenteras y que yo, por mi instinto, voy a tratar de alguna manera repelerlas de esas emociones. Y como docentes tendríamos que tener cuidado de no llevar a los... Ok, ya va la primera puntualización cuando hablamos de emociones. Él habla de enamorarse, ¿no? Y a lo mejor otra vez el abogado del diablo va a decir, es que los niños no se enamoran de las matemáticas, los niños no se divierten con las matemáticas. Aquí estaría el punto de a dónde voy ahorita, pero primero los voy a escuchar. Llevamos sobre las emociones. Desde donde lo vean. Digamos, para unas personas el llorar es malo, pero para tu cerebro es una forma de liberar ese estrés, entonces no es malo, es bueno para ti. Y al final el hecho de decir que algo es divertido depende de la persona, como lo vea. Una persona que se estresa, tú no puedes ver estresada, pero para esa persona es divertido estresarse, porque así está resolviendo un problema a través de esa emoción, el estrés intentar resolver un problema. Entonces, la perspectiva de decir que divertido es igual a jugar, o a lo mejor divertido es igual a muchos
y aquí lo hicieron museo. Aquí es aburrido, pero entonces depende de las emociones, de la perspectiva, y cómo las personas vean esa situación en ese momento. Ok, vamos a darle chance a ella que no ha hablado, y luego allá atrás, y luego tú, por favor. Al principio usted mencionaba generar experiencias. Así es. Lo que estábamos diciendo ahorita, todos los que comentaban, yo menciono, agarro el concepto, generar nuestras propias historias. Desde el diagnóstico, por ejemplo, casi la mayoría, o bueno, hablo por mí, hacemos un diagnóstico, hago un diagnóstico solamente de la historia, sí. ¿Qué te fascina de la historia? Esto, ya. O sea, no le pongo te gusta la historia nada más. Menciona este dato de esta historia. Puros datos les pido, pero no les pregunto historia. Si yo preguntara, ahorita estaba preguntando, si yo preguntara, ¿te gusta la historia? ¿Cuántas respuestas serían sí? ¿Cuántas respuestas? Y desde ahí podríamos partir. Por ejemplo, yo siempre he partido, a mí tampoco me gusta la historia. ¿Y por qué estudio historia? Es lo que me queda. Pero pues igual vamos a ver qué aprendemos. Cuando dice, ¿en serio me gusta la historia? Le digo, no, amo las matemáticas. ¿Y qué hace aquí? No sé, pero ¿Tú das historia? Sí, doy historia. Sí me gusta la historia. Pero decirles eso, decirles que no le gusta eso, ¿por qué está aquí? Porque pues aquí me llevó la vida, pero vamos a ver qué hacemos. Les empiezo a decir lo feo que es la historia, pero cuando le digo, pero cuéntame un chisme, ay, no sé, ustedes investiguenlo. Los atrapas. Yo por eso digo, desde tu propia historia, desde tu diagnóstico, podemos decir qué tanto se puede enamorar. A mí, yo sí estoy enamorada de las matemáticas, me encantan las matemáticas. En sí, estuve en la prepa y me decían, vete a estudiar físico, matemático. No, me voy a las ciencias sociales porque me fascina. Ahora, no sé, me encanta eso, pero amo las matemáticas. Y le digo, y no es difícil. El problema es no saber, decir toda la vida, las matemáticas es un problema. Y ustedes fueron un problema y están aquí, los amamos. Entonces, ustedes fueron un problema. Bueno. Esa es mi forma de atraparles. Esa es la forma, a lo mejor para mí es tan negativo, pero para ellos así como de risa. No, sí, claro. ¿Cómo das historias si te gustan las matemáticas? Me encanta la historia porque les cuento chismes que son verdades, pero que ellos te llegan y te dicen, ya lo investigué, maestra, sí es cierto. Ah, sí, digo, déjame, ¿en dónde te notas para investigarlo? Yo no lo sabía. Aunque sí lo sabía, que ellos me den nueva información, ellos se sienten que saben más que yo. Ok. Ok, ¿quién estaba después? Allá atrás y luego tú, ¿verdad? Yo creo que depende también de los estímulos que les estemos dando a nuestros alumnos para que ellos tengan una respuesta hacia una emoción, porque esos estímulos dependen de uno, ¿no? Porque si nada más hay regaños, castigos, sanciones, ese estímulo va a crear una emoción, y entonces es ahí cuando llega que no le guste ciertas materias, ¿no? Así es. Entonces hay una respuesta, pero sin embargo yo sé manejar mis estímulos, lógicamente ellos se van a enamorar de una materia y de sus aprendizajes. Okay. Entonces yo lo veo así porque yo cuando estaba, ya muchísimos años en la primaria, yo llegaba con mucha felicidad a mis clases, pero había un niño que siempre lloraba porque sacaba 9 de calificación. Yo decía, uy, magnífico, 9, ¿no? Le decía, no, es que mi papá quiere puro 10, y si no saco un 10 me pega. Entonces, ahí yo decía, pues yo me conformo con un 8, yo estoy feliz con un 8, ¿no? Pero yo lo que me importaba era lo que aprendía, y el niño lo que le importaba era el número. El número, ¿no? Que no era el aprendizaje. Entonces, muchas veces nuestros alumnos están más interesados en una evaluación sumativa, ¿no? Sino el aprendizaje que va adquiriendo él, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya lo hace muy mecánico todo, ¿no? Y así, ay, como dice ella, y ahí ya copiaderos y demás. Pero depende entonces ahí, yo para mí, ¿no? Es el estímulo. Ok. Una buena respuesta. Ok. Ajá, lo que pasa es que
Cuando yo hablaba de diversión, hablaba en el sentido del juego significativo, es decir, el juego que me deje aprendizajes, porque si bien es cierto que a lo mejor en preescolar no se enseñan contenidos, donde yo trabajé así, pero enseñas a contar, enseñas los primeros números. El deseo de todo tipo, ¿no? Y entonces la primera pregunta que les hago es, ¿qué les parece la hora? Estoy pensando y ustedes me van a decir esto que nos dijo emoción. ¿Qué más? Aquí hay otra mano. Igual como que es una crítica a la felicidad, ¿no? Porque dice que con este método que utilizan para clonar, eliminarían como negativos de la humanidad. Pero lo que plantea, lo que yo creo que hace esta reflexión es que lo hacen a costa de una
¿Qué más? A mí me provocó miedo. Miedo. Y a lo mejor estudiar arte, van a decir, no, te vas a morir de hambre, mejor estudia lo que sea. Más, que haya más dinero, perdón, haya más dinero, que donde se genere más pues, intereses, no te digas tantos sueños, sino solo interés. Ok. ¿Qué más? ¿Qué sensaciones, emociones? Indignación, ok. ¿Qué más? Enojo ya está, pero lo ponemos en superlativo. Dices mucho enojo. ¿Qué más? ¿Qué más les produce la obra? A ver, piénsenlo. ¿Qué elementos les producen esa sensación? ¿Qué elementos les producen la sensación de enojo? No solamente cosas que él desea, que él quiere, solamente sobre los pensamientos y cosas físicas. Ok. Obviamente descubriendo otras cosas, pero cubre otras que podría generar a partir de la. Ok, ¿qué más? ¿Qué más les ocasionó esta lectura? Creo que es ansiedad.
Ansiedad, porque no me lo dijiste, claro. ¿Qué, a ti? Horror. Cuando estaba leyendo, me imaginé a este señor que estaba bien emocionado, diciendo cuándo puede convertir de audio, no sé quién sabe qué, y me imaginé a Hitler. Y la cara de Hitler ahí. ¿Viste la cara de Hitler? Y la cara de Hitler. Y qué horror. No, pero ella lo que vio fue la cara de Hitler. Ahí se jugó Hitler. Sí, exactamente igual Hitler. Yo me imaginé con bata blanca y todo. Ok. Entonces, primer punto, fíjense, es ¿qué nos ocasiona esto? ¿No? Cuando tenemos un contenido, yo les diría, este es un pretexto. Cuando tenemos un contenido es qué emociones se generan y a partir de esas emociones movilizar contenidos. Entonces, fíjense, si yo empiezo a movilizar los contenidos que ustedes me han dicho, dice, ¿cuáles son las emociones que les da la lectura? Y entonces, ¿hay alguna emoción, llamémosle positiva? No. Ok, no hay ninguna emoción positiva que les haya desatado la obra. Yo sí me genera algo como expectación, no sé, finalmente la posibilidad, ahorita hablábamos aquí un poco de que sucediera, a lo mejor es lejano, pero si pasara, y si sucede, y si realmente pudiéramos, por ejemplo, vemos la parte que no nos gusta, Ajá. y los problemas que se lidiarían con la parte que me gusta, entonces a lo mejor nada, que a lo mejor vea menos enfermedades, a lo mejor se ve menos problemas sociales, delincuencia, es lo que nos quejamos. O sea, yo no digo que sea algo que yo deseo, pero sí me generaría expectación. ¿Qué podría pasar ¿Qué podría pasar realmente? Ok. Todo lo que consumimos ya está. Entonces, no vemos, para los humanos que está una realidad. Con la generación, voy a tocar el tema, con la generación de medicamentos, y ustedes lo dijeron ya, ¿no estamos un poco encaminados a eso? ¿Sí o no? Están por sus mal uso. Por ejemplo, un medicamento que se usa en obviamente ya no funciona para lo que debiera de funcionar. Ok. Pero, por ejemplo, lo que decía la maestra, simplemente lo vivimos también con la vacuna. Antes, ¿cuánto se tardaban para hacer una vacuna para una enfermedad como el COVID? ¿Cuánto se tardaron para hacer la vacuna? Ya que se convirtió en lo de COVID. Con la que se combatió, ok. Entonces, el tiene razón, o sea, ¿qué beneficio tendría? Ya curioso saber ¿Hasta dónde llegaríamos? Claro, quizás ya no lo veamos, quizás, porque porque la ciencia avanza muy rápido. Pero fíjense, ella ya está enojada de que pueda pasar. Esto... Es que por lo que se ha luchado, por la libertad, por la individualidad, por ese respeto a la diversidad, o sea, algo que todo eso lo va a votar para generar simplemente una especie de soldados trabajadores, porque por ahí también hablaba de, pues, todos tienen, los están creando ya para un fin. Me recuerda a otras películas o novelas como Una de la de esta de los Juegos del Hambre, ¿la otra cómo se llama? Divergente. Están programados, sí. Ok, fíjense entonces, aquí hay emociones, pero ahora les voy a cambiar la pregunta, ¿no? Es ¿qué emociones? Y la pregunta, antes de la pregunta siguiente, bueno, ¿a qué me refiero? A que es una cuestión de lectura. Estas emociones negativas que les causó la obra, salvo, ¿cómo te llamas, perdón? Claudia. Salvo Claudia, que dijo ella, sí, ya me lo contestó. Yo no quiero terminar la obra, ¿no? ¿Estas emociones negativas les mueven para ver en qué termina la obra o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Da curiosidad qué puede venir en la obra, ¿no? Bueno, eso es en relación a la obra, pero ahora la siguiente pregunta, que ya es un poco, digamos, si estuviéramos trabajando esta novela como parte del contenido,
que se nos pide trabajar en las clases, yo les voy a pedir algo, que en vez de que yo haga la siguiente pregunta, ustedes la formulen. ¿Qué pregunta le harían ustedes al autor? ¿Qué le preguntarían al autor? Háganle una pregunta al texto. O sea, primero, ¿qué nos pasó? ¿Qué sentimos? Pero ahora, ¿qué le preguntarían al autor? Si lo tuvieran. Para la época que vivía, ¿qué le pasó? Ok. ¿Qué se fumó? Ok. ¿Pero qué más le preguntarían? A ver. ¿Mande? ¿Qué quería presentar? Ok. ¿Qué más? El propósito. Ay, eso ya está muy fuerte. Si fue un hijo deseado. Y por eso era la pregunta de que qué le pasó en su vida para imaginarse todo eso, porque para la época está muy avanzado lo que Ok. porque al estar leyendo a mí se me vino a la mente, por ejemplo, la clonación. Estamos hablando de qué año de la clonación, ¿no? 2025, donde se habla de traer a la vida a los mamuts, por ejemplo. Porque estaba viviendo en ese momento, con quiénes, con la vida, ¿no? Ese momento. Su propio horizonte, diría yo, ¿no? Su horizonte, su historia de vida. ¿Qué más le preguntarían al autor? ¿Crees que él quería jugar a ser Dios? Pues es que cuando empieza a platicar aquí lo platica con mucha emoción, cuentan los números y habla de cifras. Yo me lo imaginé como que igual a Eureka, y ya viste todo lo que podemos producir. Ok, Eureka. ¿Y cambiaría su posición si yo les digo que la traducción del título es como muy, para mi gusto, muy simple? En inglés tiene la palabra brave, que significa valiente, ¿no? Un mundo valiente. Un mundo valiente, ¿no? O sea, la traducción dice un mundo feliz, y así es como se conocen las naciones de habla hispana, un mundo feliz. Pero feliz para quién. Ok, le preguntarías eso, ¿feliz para quién? Pero cambia la perspectiva si le ponemos valiente. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una visión futurista del mundo. Y la gente que se ha atrevido a pensar diferente es quien ha hecho transformaciones. Y por ejemplo, este tipo de novelas, simplemente no hablamos también con Isaac Asimov, ¿no? Con todo lo que imaginó, todo lo que planteó, vida fuera de otros planetas y demás. Es una forma de ver diferente, ¿no? Ajá. Esas ideas diferentes a veces se transforman en el futuro. O sea, el pensar, el atreverme a pensar más allá de lo tradicional o de lo que todos conocen también es una forma. ¿Y entonces ahí estaría lo del valiente? Atrévete a cambiar el mundo. Yo me acuerdo que al final de la novela cambia todo esto, ¿no? Por ahí la palabra. Por ahí la palabra valiente. Ok, ¿qué más? Porque es valiente porque quiere como un cambio, ¿no? Como algo diferente. Yo lo veo así, como que él tiene esa visión de transformar algo que no le gusta, ¿no? Transformar. Y ya estaría una parte positiva a esto que plantea. Transformar el mundo para mejorarlo, ¿sería? Pues porque son principios del capitalismo.
Ok. Principios del capitalismo que no habíamos puesto. Ok. ¿Por qué dividí esto que ustedes me están diciendo? Vean, yo no les he dicho nada de la novela. Les dije un poco el antecedente, pero no les he dicho nada de la novela. Lo que me han dicho ustedes son cosas que ustedes están pensando en relación a la novela, ¿no? A lo que leí. A lo que leyeron, a la parte que leyeron, por supuesto. Pero esta parte la están construyendo ustedes, no yo. ¿Se fijan? Entonces, primer punto, la construcción del conocimiento se genera entre todos. Lo que yo puse ahí en el pizarrón es lo que ustedes me fueron diciendo, no uno, sino los que participaron, ¿no? Segundo punto, fíjense, yo de lo que ustedes me van diciendo, yo voy haciendo como una clasificación, ¿no? La emoción está aquí, pero ¿cómo damos cuenta de la emoción? Está acá. Fíjense, yo siento indignación porque lo que yo veo a través de la novela es que está asumiendo que el control es positivo. Yo siento ansiedad porque hay una selección artificial. Yo me genera expectación porque se puede predecir o podemos decir qué es lo que puede pasar. ¿Se fijan? Entonces, el conocimiento de entrada se construye entre todos. El contenido, entonces, es un pretexto para generar espacios de reflexión, espacios que nos lleven a la construcción de nuevos conocimientos. Pero todavía hay más, porque esto no se agota aquí solamente. Fíjense, puse esto porque esto refleja como no simplemente la repetición del texto. Yo les pregunté, ¿qué le preguntarían al autor? ¿No? ¿Qué le preguntarían al autor? Y todavía lo que estamos haciendo es bordeando el contenido. No hemos llegado al contenido. Yo no les pregunté, a ver, ¿qué dice de los epsilones? ¿O qué dice del proceso que está relatando el director del centro? No les pregunté eso. Les estoy preguntando elementos que nos permiten, en primer lugar, contextualizar el texto. Es lo que estoy haciendo. Contextualizar el texto porque yo les pregunto, ¿qué emoción se despliega? Segundo, ¿cómo describimos o cómo podemos dar cuenta de esa emoción? Siguiente, ¿qué se le preguntaría al autor? Y luego ya empezaron a salir como los contenidos que a mí me interesaría trabajar, ¿no? Por ejemplo, crítica a lo humano. Por ejemplo, principios del capitalismo, ¿sí? Y entonces con esto, con estas dos cosas que ustedes me dijeron, yo no las puse de mi cabeza, como diríamos, podríamos empezar a trabajar ahora sí el texto. Insisto, el contenido que yo les di es el pretexto para generar espacios de discusión que nos permitan construir conocimientos sobre el documento que estamos abordando, ¿sí? Entonces, no estoy entrando de lleno al contenido, no pregunté nada del texto, ¿no? Ahora, la siguiente parte, yo les dije en la primera sesión, cuando trabajamos ambientes de aprendizaje, tendríamos que tomar al contenido problematizándolo, ¿sí? Problematizar quiere decir hacerle preguntas. Ahora, la siguiente la van a hacer también ustedes. ¿Qué pregunta, ahora sí del contenido, no al autor, del contenido? ¿Qué pregunta podrían hacerle al contenido del texto? Esa quiero que la piensen. Cuando estoy diciendo que la piensen es, vayan más allá del texto. ¿Qué pregunta, otra vez, sobre el contenido podrían hacerle a esta novela? ¿Sí? Por favor, piénsenla y la escriben. ¿Qué pregunta se le haría sobre el contenido? Ojo, no me vayan a poner
¿cuántas veces se dividía el óvulo y entonces generaba tantos embriones? Porque esa pregunta está contenida en el texto. Necesitamos una pregunta que nos permita a quien se la preguntemos reflexionar sobre el contenido, pero no de manera textual. ¿Sí me explico? Estoy pidiendo que vayan más allá de la novela, pero que también hagan caso de sus intuiciones y que hagan caso de sus emociones, ¿no? ¿Qué le preguntarían al texto?